Hola amigos, soy Luisillo Zombie y vengo a contarles dos leyendas, de terror y un mito. Las dos leyendas las contará Felicia ya que me da flojera contarlas yo mismo, y el mito yo lo contaré XD. Hola chicos y chicas, soy Felicia y les contaré dos leyendas urbanas. La primera será de nahuales, espero que sean de su agrado. El nahual. Me crié en un pueblo pequeño donde las leyendas abundaban. Por la tarde las personas salían de sus casas a reunirse con los vecinos mientras tomaban café, jugaban a la lotería, los niños jugábamos a su alrededor. No faltaba a quien se le ocurriera contar alguna historia de terror o algún hecho real de sus propias vivencias que me ponían la piel de gallina. Aunque ya crecí bastante desde entonces, hay una leyenda en especial que todavía me asusta hasta el punto de morderme las uñas y no querer apagar las luces por la noche. Fue en esa ocasión que le tocó turno a mi mamá para hablar y esto fue lo que dijo. Cuando yo estaba más chica, que apenas estábamos construyendo la casa, mi papá hizo su taller de puros carricitos, los cuales son un palo de madera parecido al bambú pero mucho más delgado. Estaba un poco retirado de la cocina, que es donde pasábamos la mayor parte del tiempo. Desde la ventana se podía ver la luz de la lámpara de gasolina y sabíamos que estaba trabajando porque siempre se le hacía noche. Una vez que mi mamá me pidió que fuera a llevarle de comer porque ya era muy tarde, agarré la comida para llevársela, el plato en una mano y las tortillas en otra. El tramo me pareció muy largo para llegar porque estaba bien oscuro, una oscuridad en la que no podía ver el pie cuando daba paso, solo me guiaba por la luz que salía del taller. Entonces empecé a escuchar pasos junto a los míos, porque la hierba seca tronaba y por más que volteara no podía ver nada, así que me apuré, y los pasos también conmigo. Cada vez los sentía más cerca, pero afortunadamente llegué pronto al taller. Me metí y le dije a mi papá que algo me seguía. Entonces él tomó el machete, cerró la puerta, y empezamos a oír la respiración como de un animal muy grande y sus pisadas alrededor del taller. Con la poca luz que se escapaba entre los carrizos se veía como un perro grandote, negro, que daba vueltas y vueltas buscando por dónde entrar y empezó a rascar las paredes. Cuando se volteó de frente le vimos los ojos, estaban rojos como lumbre. Y se sentía su mirada pesada encima de nosotros. Mi papá me metió debajo de una mesa y me dijo que no me moviera, que era el nahual. Entonces el animal dejó de hacer ruido y se fue a la casa porque estaba la puerta abierta. Mi papá lo siguió con el machete, y antes de llegar a la puerta se hizo humo y se fue. Me sorprende cómo ellos lo hablan de forma tan natural, pues mi mamá dijo que después de eso lo vio 3 o 4 veces rondando por ahí, y ni que hablar de qué valientes eran porque decían que el nahual era el diablo convertido en animal, que se presentaba cuando quería robarse el alma de un niño. Yo no sé, a mí me daría horror enfrentar una cosa de esas. Esta leyenda se llama La Santa Compaña. Esta leyenda es conocida, pero muy conocida en España. Aunque normalmente todas las personas que dicen haber visto esta procesión de muertos se ubican en Galicia, también hay casos de avistamientos en Asturias y otras regiones del norte de España, donde también se la conoce como huestia. Básicamente se trataría de una procesión de muertos liderada por un vivo que porta una cruz. Este portador camina como si estuviera sonámbulo y no recuerda nada al día siguiente, aunque su vida se va consumiendo poco a poco por la compañía de los muertos. Solo si encuentra a otro vivo capaz de ver a la Santa Compaña y le entrega su cruz, se liberará de la maldición que noche tras noche le obliga a liderar la comitiva de difuntos. Por otra parte, los muertos llevan en su mano una vela o cirio cada uno. Cuando encuentran a una persona que fallecerá dentro de poco le entregan su vela. Si la persona la acepta, morirá en un corto plazo de tiempo. Álvaro llevaba años sin poner los pies en el pueblecito de Galicia donde creció, pero la grave enfermedad que sufría su padre le obligó a desplazarse a la zona rural donde se crió para darle un último adiós. Por desgracia su padre tenía las horas contadas. Angustiado por el ambiente familiar que había en la que antes fue su casa, decidió salir a pasear para despejarse un poco.
No le importó que ya hubieran pasado las 2 de la madrugada, tenía que separarse de sus hermanos, unos insensibles que como parásitos, y con su padre aún con vida, se repartían la herencia como hienas despedazan la carroña. Distraído y con la mente en otro lado, caminaba por los abandonados caminos que llevaban a la ermita del pueblo, una pequeña iglesia que se cerró varios años atrás por el grave deterioro que había sufrido su tejado en una lluvia de granizo. La ermita antes era la última escala en la procesión del pueblo, que finalizaba llevando la imagen de un Cristo desde la iglesia que había cerca de la plaza hasta allí. Pero cada vez eran menos los habitantes de la comarca y el pueblo parecía una fantasmagórica visión de lo que Álvaro recordaba de su niñez, por lo que la ermita nunca fue restaurada. Cuando se encontraba a escasos metros del tramo final, escuchó una especie de cánticos, su curiosidad le llevó a acercarse aún más, pero algo en su interior le decía que debía esconderse. Un frío indescriptible parecía metérsele en los huesos y comenzó a sentir un fuerte olor a cera quemada. Instintivamente decidió ocultarse tras unos arbustos para contemplar aterrado lo que parecía una romería fantasmal precedida por un hombre que con la cara demacrada portaba una cruz en la mano. Los demás integrantes eran aún mucho más aterradores, pues claramente podía verse que ya estaban muertos y sus rostros eran poco más que unas calaveras que movían sus escalofriantes mandíbulas mientras entonaban un rosario. Todos los muertos portaban una vela en su mano y su lento paso parecía dirigirles directamente a la casa del padre de Álvaro. Álvaro, tan asustado como intrigado, decidió seguir a distancia la cadavérica procesión, que cada vez se acercaba más a la que fue su casa, el lugar donde sufría la agonía de una lenta enfermedad su padre. Hasta que sorprendentemente su padre apareció caminando y, sin mediar palabra, uno de los esqueletos envuelto en una túnica se le acercó y le ofreció una de las velas. Su padre, como hipnotizado, alargó la mano y las recogió, y tal y como había aparecido se esfumó en ese instante. El resto de integrantes de esa santa compañía también parecieron evaporarse en una extraña niebla. Todos menos el portador de la cruz, el primer integrante de la procesión de muertos que quedó tendido en el suelo durante unos segundos. Pasado ese tiempo se levantó, y con la cara totalmente descompuesta por el cansancio y como si su misma vida fuera gradualmente absorbida por la compañía de los muertos, como un sonámbulo comenzó a caminar en dirección al pueblo. Álvaro estaba tan petrificado por el miedo que no podía moverse, solo el grito desgarrador de una de sus hermanas le despertó del shock en el que se encontraba. Casi sin darse cuenta había caminado siguiendo a la santa compañía hasta escasos metros de la casa de su padre, y el grito confirmó sus más temidas sospechas. La procesión de muertos había venido a reclamar el alma de su padre. Corrió tan rápido como pudo hasta la habitación donde yacía su padre ya sin vida, prácticamente toda la familia se encontraba con él en el momento que su alma abandonó su cuerpo. Álvaro entendió en ese momento que la imagen que vio de su padre no era más que su alma uniéndose a una santa compañía con la que vagaría eternamente reclamando el alma de otros moribundos. Bien, el mito es este: debes de tener 3 velas negras, un espejo decorativo o sea de pared, agua bendita y sal. Debes de esperarte a que sean las 3 de la mañana. En cuanto de la hora exacta, enciende las 3 velas, luego marca un círculo de sal en el piso. Entra en él, esto hará que ninguna fuerza negativa te ataque durante el proceso. Después de esto quédate viendo el espejo, debes de ver fijamente a tu mirada, pueden pasar minutos, horas, pero no desvíes la mirada de tu propia vista en el espejo. Si funciona verás que tu reflejo se empezará a mover, no te muevas, no muestres temor alguno. Ya que si tu reflejo nota que estás nervioso, tratará de romper el espejo y tratará de posesionar tu cuerpo. Enseguida de que veas que tu reflejo se mueve verás que sacará una carta, te la leerá, esa lectura será un acontecimiento ya sea bueno o ya sea malo, te dará pasos a seguir para que se cumpla, pero será un acontecimiento importante que cambiará tu vida.
te preguntará que si estás satisfecho o que si quieres saber más. Si le respondes que estás satisfecho, te sonreirá y te dirá que puedes irte, verás como tu reflejo se desvanecerá. A continuación apaga las velas y bendice el espejo rociándolo con agua bendita. Si haces esto no verás tu reflejo por toda tu vida, pero si le respondes que quieres saber más, sacará otra carta, y pasará lo mismo de hace rato, solo que no te preguntará que si estás satisfecho o no, simplemente se reirá y te dirá que te puedes irte más. Sin en cambio, tu reflejo se quedará normal y seguirá tus reflejos. Deberás hacer lo mismo que te dije hace un momento, apaga las velas y rocia el espejo con el agua bendita. Deberás seguir los pasos que te dio tu propio reflejo para que pase lo que debe de pasar. Solo que el precio de saber los dos acontecimientos es que, verás todos los días de tu vida tu reflejo con un aspecto demoníaco, escucharás cómo te insulta, golpeará el espejo, pero, estate tranquilo, este no se romperá, pero ten en cuenta que, te seguirá a todas partes y que solo tú verás lo que pasa con tu reflejo, nadie más verá lo que pasa con tu reflejo. XD, tengan cuidado al hacer esto ya que, un amigo está en el manicomio, gracias a este mito. Bueno, nos despedimos Luisillo Zombie y Felicia, espero que les haya gustado mi vídeo, comenten y puntúen dedito arriba, hasta la próxima amigos.